En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para cultivar albahaca en botella de forma colgante para aumentar mucho más la producción. Fíjate en este caso que estamos hablando de una sola planta, la cantidad de nuevos brotes que da, y de esta forma vamos a transformar una sola planta en un montón de nuevos brotes para que puedas cosechar mucha más albahaca. Mira lo que pasa por acá atrás. En todo el sector donde la planta entra en contacto con el sustrato, se empieza a ramificar. Y así a lo largo de todas estas ramas que estuvimos poniendo. En el video anterior te estuve mostrando cómo hacer para sembrar, hacer el trasplante para llegar a tener todas estas plantas llenas de hojas nuevas y con muchos brotes laterales, que hoy los vamos a activar para que cada uno de estos brotes se comporte como si fuera una planta completa y de esta forma estemos cosechando muchas más hojas. Desde el momento en el que tenemos la planta de albahaca recién trasplantada y cuando veamos que aparecen nuevas hojas, la vamos a ir moviendo para un lugar que tenga mucho más sol, y el objetivo es lograr tener plantas bien altas. Y ahora ya vas a ver el porqué. Como sustrato para la botella esta de plástico vamos a usar una tierra negra. Lo principal, como siempre digo, es que no se esté encharcando al momento de estar haciendo el riego. Tenemos que ver que cuando regamos el agua se va rápido para que de esta forma las raíces estén bien aireadas y puedan crecer sin problema. Por otro lado, voy a usar una botella de agua y ahora te voy a mostrar todos los detalles a tener en cuenta. Son de estas botellas que tienen 6 litros de agua aproximadamente y le vamos a hacer perforaciones todo alrededor, dejando aproximadamente medio centímetro a 1 centímetro para que nos retenga solamente una fina capa de agua. Y esto más que nada porque en el verano, como hace mucho calor, vamos a estar queriendo que esta agua que queda retenida suba por capilaridad por el sustrato y se esté evaporando por todas estas perforaciones, que son más pequeñas que las que hice acá abajo, y toda evaporación produce una disminución de temperatura. Entonces, la perforación a no más de 1 centímetro, le vamos a hacer unas perforaciones más pequeñas, aproximadamente hasta la mitad, y más que nada de la mitad de la botella para atrás. Porque por acá adelante vamos a poner todas las plantas y no voy a querer perforar para que se me evapore agua, porque como van a estar las raíces de las plantas, van a estar sacando el agua de toda esta mitad de la botella y la van a estar evaporando por las hojas. Entonces solamente perforaciones de la mitad para atrás. Le hice 4 perforaciones abajo, 1, 2, 3 y 4, y arriba se las intercalé. Entre medio de estas dos de abajo le hice la de arriba. Y la perforación de esta forma, una U, de forma tal que yo pueda poner la planta por acá. Y esta parte que me queda para arriba va a estar sosteniendo todo el sustrato que me queda por acá y no se nos va a escapar por la perforación. Si yo hiciera una perforación totalmente redonda y no le dejo esta partecita, el sustrato, con cada riego que le esté haciendo por arriba, se nos va a empezar a salir por toda esta zona. Y tampoco me gusta poner las plantas desde abajo de los recipientes para que den la vuelta, porque también con cada riego va a estar saliendo agua con sustrato que va a quedar por arriba del tallo, y eso, si tenemos por cualquier cosa alguna lastimadura en ese tallo, va a ser posible entrada de cualquier patógeno que podamos llegar a tener latente en todo el sustrato. Y después una botella mucho más pequeña en donde le vamos a hacer perforaciones grandes por abajo, mini perforaciones hasta un poquito más de la mitad, porque por acá vamos a estar fertilizando. Y la idea de esta botella es que vaya adentro de la otra, que nos quede por arriba, una cosa así, y que esté llegando aproximadamente hasta por la mitad, por donde tenemos las primeras plantas. Porque el problema que tenemos cuando cultivamos en botella es que como es un recipiente muy pequeño, nos van a estar faltando nutrientes y a su vez tenemos que buscar de bajar la temperatura de todas las raíces para que crezcan mucho mejor. Y por último, una mitad de una botella que nos va a servir no solamente como embudo para estar fertilizando, sino que cuando hayamos hecho la fertilización la vamos a dejar tapada, con la perforación para que se esté evaporando cualquier exceso de agua que haya quedado, o también el agua que tenga el sustrato va a estar pasando la humedad y nos va a estar ayudando también a bajar la temperatura. Habiendo dicho todo esto, nos vamos a trasplantar todas estas albahacas, y estas plantas ahora vamos a tener que dejarlas prácticamente a raíz desnuda,
sin que esté sufriendo para poder hacer todo el trasplante a esta botella. Le voy a sacar el sustrato a estas plantas. Mira lo que es de raíz. Estas las estuve dejando justamente que crezcan bien altas, porque ahora vas a ver este método cómo ayuda a multiplicar la cantidad de hojas que vamos a estar teniendo con todas estas albahacas. Y la última. Para aflojar toda esta tierra, vamos a ir con agua. Las voy a dejar un ratito así para que se empiece a hidratar y que podamos liberar todas las raíces. Mientras tanto, vamos a ir llenando la botella. Y voy a empezar a poner la tierra hasta el primer agujero, para después poner por acá la primera albahaca. Recuerda siempre que el sustrato sea bien permeable cuando estamos regando, porque es muy importante que se vaya el agua lo más rápido posible, porque cualquier retención nos puede estar trayendo crecimiento de hongos y con eso la albahaca vamos a estar teniendo problema a nivel de las raíces. Y lo voy a dejar así. Fíjate cómo queda. Bien a nivel de todas estas perforaciones que acabé de hacer. Vamos a ir a limpiar un par de estas plantas de albahaca para que nos quede la raíz y que pueda entrar bien. Y te muestro cómo hacer todo este procedimiento. Fíjate que a medida que lo vamos dejando en el agua, se va desintegrando todo el sustrato y esto es lo que buscamos. Sin hacerle mucha fuerza, vamos a dejar que solamente el agua esté liberando todo este sustrato. Porque más que nada necesitamos que pueda pasar por esa mini perforación que hicimos. Y de esta forma ya la tenemos. Limpio un poquito más. Y vamos ahí con esta planta. Cuando ya tenemos la planta con la raíz desnuda, la vamos a poner en agua. Más que nada para evitar que se deshidraten todas estas raíces. Toda esta agua que nos queda con este sustrato donde estuvieron creciendo, no la vamos a tirar porque es agua totalmente nutritiva y la podemos usar para hacer el primer riego. En este punto es importante que limpiemos todas las hojas que nos pueden haber quedado con sustrato para evitar entrada de hongos a estas plantas de albahaca. De cualquier forma, cuando estemos terminando toda esta botella con este trasplante, vamos a volver a limpiarlas a las hojas. Bueno, estas quedan directamente para la cocina. Muchas hojas se van a caer porque es una hoja sensible que se corta muy fácil. Y ya tengo todas las plantas listas para poder trasplantarlas a la botella. Y vamos a usar estos rollitos de cartón, que en este caso, a ver, como son muy largos, los voy a cortar a la mitad. Para poder estar cubriendo la raíz y pasarla por estos agujeros que hicimos recién. Porque tienen que entrar por acá. Entonces voy a buscar la primera planta y la raíz la voy a dejar adentro del tubito bien apretado y vamos a hacer así. Abro por acá y vamos a ir poniendo toda esta raíz. Mira por adentro. Vamos a seguir poniendo por acá y fíjate que le dejé por acá, le dejé aproximadamente unos 3-4 centímetros, que lo vamos a hacer de esta forma porque por ahí vamos a tener todas nuevas formaciones de raíces. Y ahora solamente nos queda abrir el tubito y ya vamos a tener toda la raíz adentro de la botella sin que se haya lastimado. Solamente nos va a quedar tratar de abrirla y no te recomiendo mucho más para no lastimar las raíces. Otra más. Cuando tenemos la raíz que nos sobra, la doblamos para ahí y después adentro la ponemos como estaba. Y una más para completar las 4 perforaciones que hay por abajo. A medida que se moja el cartón se hace más complicado porque se rompe. Pero bueno, esto es todo para salvar estas raíces. Siempre, acordate, dejate unos 3-4 centímetros que queden adentro para que terminen raizando. Nos va a quedar una cosa así, 2 plantas para acá y 2 para allá. Acomodo un poco las raíces y lo voy a completar con tierra. Antes un riego y vamos a empezar a llenarlo. Y a medida que vamos poniendo el sustrato, apenas vamos a ir apretando.
para que estas raíces queden en contacto con todo este suelo. De cualquier forma, el riego termina acomodando todas las raíces y las plantas van a empezar a desarrollarse. Voy a llegar hasta el segundo nivel para poner las otras 3. Es importante que al momento que estemos poniendo las plantas, si pusimos 2 acá, la otra que vaya en el medio para que no se estén haciendo sombra. Esta otra por acá. Siempre unos 3-4 centímetros para adentro para tener mayor cantidad de raíces. Y me queda solamente la última. Antes de poner sustrato, voy a regar bien toda esta parte y voy a separar las raíces. Muchas van a quedar superpuestas, pero después la planta sola va a seguir dando más raíces y va a completar toda la botella. Y le pongo el sustrato. Fíjate acá, que como esta tapita queda para arriba, el sustrato va a estar ahí y no se va a terminar saliendo. En este momento es cuando vamos a poner la otra botellita y la idea es que nos quede aproximadamente unos 2 o 3 centímetros por arriba. Y para que no se nos llene con tierra, le pongo el pico de la botella que te mostraba recién y vamos a completar con todo el sustrato. Ya le puse todo el sustrato y mira cómo queda esto. Vamos a tener estas plantas de albahaca bien intercaladas una de otra. El sustrato que quedó arriba de las hojas se lo vamos a sacar ya con agua, para que nos queden bien limpias. Y como verás, todas estas albahacas se caen. Por ahí tal vez me podrás decir, bueno, ¿por qué no pusiste las albahacas cuando tenían este tamaño, así de pequeñas? Y esto no lo hice porque si yo las estuviera poniendo ahora a este tamaño, la planta crecería para arriba y crecería pequeñita sin tener muchas ramificaciones. Este problema ahora lo vamos a solucionar con tutores, que son palitos. En este caso es una caña. Para tomar la medida, y en este caso tengo estas ramificaciones de caña, vamos a tomar desde esta parte de la botella hasta donde tengamos la albahaca que vamos a tutorar. Va a ser aproximadamente hasta por acá. Lo voy a cortar y todas estas ramificaciones también le voy a bajar un poquito el tamaño, porque de última, si no la vamos a usar, después se las terminamos cortando. El objetivo ahora es perforar al lado de la planta y ponemos la caña y cuando saquemos por el otro lado hacer la otra perforación para que nos quede estabilizado. Esto lo podemos hacer antes, pero me gusta hacerlo a esta altura porque dependiendo cómo quedó la planta lo puedo hacer o de un lado o del otro, abajo o arriba. Como la planta me quedó de esta forma, lo voy a hacer aproximadamente a 1 centímetro de este lado, por acá. No te preocupes que no vamos a quemar ninguna raíz porque quedaron bien en el centro. Y de esta forma vamos a empezar. No quiero hacerlo mucho más grande para evitar la pérdida de sustrato. Y cuando venimos del otro lado, acá tengo la caña. Ahí está. De esa forma. Con esto, y lo voy a levantar para que no se rompan las plantas, me aseguré un tutor que quede bien estabilizado. Y ahora voy a cortar un par de estos hilos de algodón para tutorar esta albahaca. ¿Ves que tenemos estas ramificaciones? Al dejar la planta estabilizada con esta caña, esto se va a ir para arriba y vamos a contar. Tenemos una rama nueva, otra rama nueva por acá atrás, 2 más que vienen acá atrás, 2 más que vienen adelante y estas otras 2 que tenemos en la punta. Entonces vamos a tener aproximadamente unas 8 ramas nuevas. Esto hace que la producción aumente mucho más. El primer tutorado lo voy a hacer acá atrás de todo y fíjate que lo dejo bien suelto para estabilizar el tallo principal. Y después el otro aproximadamente por la mitad. Y le podríamos hacer otro también acá en la punta, porque una vez empiecen a crecer todos estos brotes laterales, la planta va a necesitar estar bien estabilizada. Y con estas cañas se lo hacemos perfecto. Así ya tengo esta planta totalmente estabilizada. Cuando son muy grandes le puedes dar 2 o 3 vueltas, pero nunca apretándolo, solamente para que lo sostenga. Si vemos que la caña nos quedó más larga de lo normal, la vamos a cortar por acá. Ahí está, otra planta más estabilizada.
Mira cómo cambió todo ahora. De esas plantas que quedaban totalmente caídas, ahora las ubicamos con estas cañas para que tengan un sostén y que todos estos pequeños brotes que tienen crezcan. Y dentro de unos días te lo voy a mostrar para que veas toda esta nueva brotación, cómo se elevó, y vas a ver cómo aumenta la producción. Y lo vamos a dejar en un lugar que esté bien iluminado, que al principio, aproximadamente por una semana, hasta que veamos que todos los brotes empiezan a darse vuelta, que no reciba el sol directo. Y después sí, lo vamos a poner en algún lugar para que el sol ayude a que crezca todo mucho más rápido para empezar a cosechar nuestras albahacas en botella. Esta botella que dejamos en el centro solo la vamos a usar para fertilizar. No le vamos a estar poniendo ni restos de papas ni de cáscaras de fruta, porque como va a tardar bastante en descomponerse, nos van a atraer a las mosquitas y se va a llenar todo de gusanos. Mientras tanto, voy a usar esta agua en donde estuve poniendo las plantas para limpiar las raíces, y para el riego solamente tenemos la botella central y regamos sobre esta botella. Esto nos va a estar ayudando a que la botellita que tenemos por adentro, que vamos a usar para fertilización, no se esté inundando con tierra. Y esto es lo más importante. Mira por acá abajo cómo empieza a salir el agua. Así tiene que ser el riego para la albahaca. Que el agua se vaya lo más rápido posible para que no quede retenida y esté pudriendo las raíces. Me la voy a llevar por una semana a un lugar que esté bien iluminado hasta que la planta se despierte, y te voy a mostrar cómo evolucionó y cómo hacer para fertilizarla. Mirá cómo evolucionó después de 5 días de haber hecho todo este tutorado. Todas ramas laterales nuevas tenemos. Esto es lo que quiero que puedas hacer en casa, porque fíjate cómo va aumentando desde una sola planta que en un principio iba a estar dominada apicalmente. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y fíjate por atrás, 8. Hasta en el tallo basal vamos a seguir teniendo todas nuevas ramificaciones de albahaca, y esto hace que aumente totalmente toda la producción. Y otra ventaja que vamos a tener es que durante toda la época de mucho frío la vamos a poder dejar en un lugar reparado para seguir teniendo albahaca por mucho más tiempo. Fíjate por adentro todas las raíces. Para fertilizarla voy a usar medio litro de agua aproximadamente, y algún compost maduro que tengas en casa. Le vamos a poner en este medio litro 4 cucharadas que estén bien llenas, para ayudar a disolver todos estos minerales. De esta forma vamos a estar haciendo un pasaje de todos los minerales que tenemos en la parte sólida para que nos queden en toda esta agua que tenemos, y de esta forma cuando se lo estemos aplicando a esta botella no va a estar ocupando espacio, porque sacamos toda la nutrición al agua. Tenemos que tratar de darle la mayor cantidad de nutrientes para que la planta se sienta como si estuviera creciendo directamente en la tierra. Si los nutrientes le van a empezar a faltar, la planta va a frenar el crecimiento y se nos va a venir abajo. Y a esto directamente lo vamos a poner en esta botella central. La tierra que quede acá arriba. Así lo vamos a dejar, y todos estos minerales van a pasar a toda la parte media y para abajo, que es justamente donde vamos a tener todas estas raíces. Una vez que fertilizamos, lo vamos a tapar, y después vamos a estar regando cuando estemos sintiendo que se pone todo seco la parte de arriba, solamente con agua. Y a esta fertilización se la vamos a estar haciendo aproximadamente una vez a la semana, cuando veamos que estos tallos tienen aproximadamente unos 10 centímetros. Esto va a empezar a crecer y se van a empezar a desarrollar cada vez más hasta que veamos que todos estos tallitos empiezan a subir, y ahí es cuando vas a tener que estar regulando la cantidad de fertilización que le vamos a poner. A más alto tengamos toda esta planta, podemos aumentarle la concentración de la nutrición de 2 formas. Uno es estar poniendo, en vez de 4 cucharadas, empezar a poner 6, 7 cucharadas para tener mayor cantidad de minerales y que las plantas empiecen a crecer. Y la otra forma es, en vez de estar poniéndoselo una vez por semana, se lo vas a estar poniendo aproximadamente una vez cada 4 o 5 días. Eso lo vas a tener que ir regulando, porque cada planta se va a comportar de forma distinta. Espero que el video te haya gustado. Compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos tengan albahacas colgantes y puedan estar cosechando por mucho más tiempo.
La ventaja que vamos a tener es que cuando tengamos bajas temperaturas, la vamos a poder poner bajo un techo y vamos a tener albahaca por mucho más tiempo. Te mando un saludo grande. Chau.